Le abrí la puerta cuando mi hermana no tenía a dónde ir y empecé a sentir que ya no tenía lugar en mi propia casa. Tengo 34 años y siempre fui muy cercano a mi hermana menor, Laura. Lo primero que recuerdo de todo esto no es una discusión ni un problema, sino una tontería, el sonido de su cafetera vieja a las 6 de la mañana. Ese ruido metálico era lo que me despertaba todos los días cuando ella se mudó a mi departamento por unas semanas. Yo trabajaba desde casa y ella estaba buscando empleo, así que al principio me pareció normal compartir espacio, horarios y hasta silencios incómodos. No voy a decir que todo estaba mal desde el principio. En realidad, yo me repetía que era algo temporal, casi una anécdota familiar. Laura siempre fue más impulsiva que yo, más sociable, más de decir luego veo cómo resuelvo. Yo soy lo contrario, planifico, ahorro, hago listas. Supongo que por eso sentía que tenía que ayudarla. Era mi hermana, después de todo. Vivíamos solos desde que murió nuestra madre hacía 3 años. Nuestro padre se había ido cuando éramos adolescentes y nunca volvió a aparecer de verdad. Así que, de alguna forma, Laura y yo éramos lo único parecido a una familia constante. Eso nos unió, pero también nos dejó con una dinámica rara. Yo asumí el papel del responsable sin darme cuenta. Las primeras semanas fueron tranquilas. Desayunábamos juntos, ella me contaba de entrevistas que no salían bien, yo le hablaba de mi trabajo como diseñador freelance. Por la noche veíamos series en la misma televisión vieja que había heredado de mamá. Todo parecía normal, casi cómodo. Pero hubo pequeños detalles que me empezaron a incomodar. No fue algo grande, más bien comentarios sueltos. Una vez, mientras lavaba los platos, Laura dijo: «Qué suerte tienes tú, que puedes trabajar desde casa y no preocuparte tanto por el dinero». Lo dijo sonriendo, pero no supe si era un chiste o un reproche. Otro día, dejó una bolsa de compras sobre la mesa y me pidió que le prestara mi tarjeta solo esta vez, porque la suya estaba bloqueada. Me devolvió el dinero a los 2 días, así que no le di importancia. Aún así, empecé a notar que la frase solo esta vez se repetía con demasiada facilidad. Mi rutina empezó a girar alrededor de ella sin que yo lo decidiera. Si tenía una entrevista, yo bajaba el volumen de mis llamadas. Si estaba cansada, yo cocinaba. Me decía que era algo normal entre hermanos, que ya pasaría cuando encontrara trabajo. Pero había noches en las que me preguntaba si yo estaba ayudando o simplemente sosteniendo algo que no era mío. Laura siempre había sido muy cercana a mi madre. Yo también, pero de otra forma. Cuando mamá enfermó, fui yo quien pagó varias cosas que el seguro no cubría. No lo cuento como sacrificio heroico, solo como contexto. Nunca hablamos de eso después. Nadie dijo gracias ni lo siento. Simplemente pasó. Tal vez por eso, cuando Laura empezó a hablar de vender algunas cosas de mamá, sentí algo raro en el estómago. «No las usamos», me dijo. «Están ahí ocupando espacio». No discutí. Me pareció lógico. Pero noté que empezó a referirse a ellas como mis cosas y no como las cosas de mamá. Yo evitaba confrontarla. Siempre fui así. Prefería convencerme de que estaba exagerando. Me decía: «Está estresada, no tiene trabajo, no hay que tomarlo personal». Pero cada vez que llegaba del supermercado con bolsas llenas y me decía que luego me transfería su parte, y eso no pasaba hasta que yo lo mencionaba, algo se acumulaba en silencio. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó si podía quedarse un poco más en el departamento. «Solo hasta que junte algo de dinero», dijo. Asentí sin pensarlo. Después me quedé despierto mirando el techo, preguntándome por qué me había costado tanto decir que no. No quiero pintar a Laura como alguien mala. Tiene gestos buenos. Me abrazaba cuando yo estaba cansado, me decía que sin mí estaría perdida. Eso me hacía sentir importante, pero también atrapado. Era como si mi rol ya estuviera escrito, yo debía ser el que sostiene, el que espera, el que entiende. Hubo un detalle que me empezó a rondar la cabeza. Empezó a salir más. Volvía tarde, hablaba por teléfono en voz baja en el balcón. No me debía explicaciones, lo sé, pero me parecía extraño que nunca mencionara con quién estaba.
Cuando yo le preguntaba, respondía cosas vagas, amigos, gente del trabajo de una amiga. Una tarde, mientras yo estaba en una videollamada, escuché que alguien entraba al departamento. Pensé que era ella, pero se oían dos voces. Me asomé al pasillo y vi a un hombre que no conocía sentado en nuestro sillón. Laura me miró como si fuera normal. Es Martín, un amigo, dijo. No me molestó que llevara a alguien, sino que ni siquiera me avisara. Desde entonces empecé a sentir que mi casa ya no era solo mía. Que yo era una especie de invitado permanente. Laura usaba mi escritorio cuando yo no estaba, movía mis cosas, cambiaba la contraseña del wifi porque era más fácil. Yo seguía diciéndome que exageraba. Que esto era lo que hacían los hermanos. Que era mejor no crear conflicto. Sin embargo, cada gesto pequeño se volvía más pesado. No discutíamos, pero había silencios largos. Ella parecía más segura, más cómoda. Yo, al revés. Un domingo, mientras ordenaba un cajón, encontré unos papeles de mamá que Laura había sacado sin decirme nada. Entre ellos había documentos del departamento donde vivimos de niños, que ahora estaba vacío y a nombre de los dos. No sabía que ella los había estado revisando. No sabía que estaba pensando en eso. No le dije nada. Guardé los papeles donde estaban. Me senté en la cama y me quedé ahí un rato, con una sensación rara, como si algo se estuviera moviendo sin que yo pudiera verlo del todo. No pasó nada grave ese día. No hubo pelea. No hubo gritos. Pero por primera vez pensé que tal vez no estábamos viviendo la misma historia. Ella veía una oportunidad. Yo veía una obligación. Y en medio estaba ese departamento, ese pasado, y una relación que empezaba a sentirse distinta, aunque nadie lo había dicho en voz alta. Después de ese domingo, empecé a fijarme en cosas que antes pasaban desapercibidas. No porque de pronto me volviera paranoico, sino porque ya no podía ignorarlas. Era como cuando notas un ruido en el auto y, una vez que lo escuchas, ya no puedes dejar de escucharlo. Laura seguía actuando igual de siempre, pero yo ya no. El tema del departamento de nuestra infancia volvió de forma casual, o al menos eso dijo ella. Estábamos almorzando cuando comentó que había hablado con una corredora inmobiliaria, una amiga de una amiga. Nada serio, aclaró, solo para saber cuánto podría valer el piso si algún día lo vendemos. Usó el plural, vendemos, pero no me miró cuando lo dijo. Se levantó a buscar agua como si fuera un comentario más. Yo asentí, aunque por dentro algo se cerró. Nunca habíamos hablado de venderlo. Siempre fue ese lugar intocable, lleno de cajas, recuerdos, muebles viejos. No era un proyecto, era una pausa. Y de repente parecía que ella ya estaba varios pasos adelante. Esa noche me costó dormir. Pensaba en cómo Laura se movía con más seguridad últimamente, como si tuviera un plan que no compartía del todo. Yo seguía pagándolo todo como siempre, renta, servicios, comida. Ella colaboraba a veces, cuando podía. O cuando se lo recordaba. Me decía que en cuanto consiguiera trabajo estable, todo cambiaría. Yo quería creerle. Un par de días después, llegó un paquete a casa a nombre de Laura. Lo dejó el portero y yo lo subí. Era grande, pesado. Cuando ella lo abrió, vi que era una cafetera nueva, bastante mejor que la vieja que hacía ese ruido metálico por las mañanas. La encontré a buen precio, dijo. La otra ya estaba para tirar. No preguntó si me parecía bien, ni cuánto había costado. La vieja desapareció esa misma tarde. No era el dinero en sí lo que me molestaba. Era la sensación de que mi opinión ya no importaba. Como si yo fuera parte del paisaje, no alguien con quien se decide. Me sorprendí pensando que, si yo hiciera algo así, lo consultaría primero. Después me pregunté por qué yo sí y ella no. Martín empezó a aparecer más seguido. Al principio solo un rato, después cenas largas, finalmente noches completas. Yo me despertaba para ir al baño y escuchaba voces en su habitación. No me debía explicaciones, lo sé. Pero era raro convivir con alguien nuevo sin haberlo hablado. Él era educado, incluso amable conmigo.
Demasiado, tal vez. Siempre decía cosas como qué bueno que Laura te tiene o menos mal que estás tú. Comentarios que sonaban a halago, pero que me dejaban un sabor extraño. Una tarde, mientras yo trabajaba, Laura entró a mi habitación sin tocar. Oye, ¿te molestaría si muevo el escritorio al living? Preguntó. Es que ahí hay más luz. Le dije que sí, que me molestaba, que lo usaba para trabajar. Hizo una mueca, como si no esperara esa respuesta. Bueno, era solo una idea, dijo, y se fue. No volvió a mencionarlo, pero el ambiente quedó raro el resto del día. Empecé a sentirme culpable por decir que no. Como si estuviera fallando en algo básico. A veces pensaba que yo mismo había creado esta situación, acostumbrándola a que siempre estuviera disponible, a que no pusiera límites. Otras veces me decía que no era justo, que ayudar no significaba desaparecer. Una noche, revisando mis cuentas, me di cuenta de que llevaba meses sin ahorrar nada. Todo se iba en gastos compartidos que, en la práctica, eran míos. No estaba en números rojos, pero tampoco tranquilo. Pensé en hablarlo con ella, plantear algo claro. Siempre posponía esa conversación. Nunca parecía el momento adecuado. El punto de quiebre, o al menos lo que ahora veo como una señal clara, fue una discusión mínima. Casi absurda. Laura había invitado a unas amigas un viernes por la noche. Yo tenía que entregar un trabajo importante al día siguiente. Le pedí si podían mantener un poco de silencio después de cierta hora. Claro, me dijo, no hay problema. A las 2 de la mañana, la música seguía alta. Salí de mi habitación y pedí bajar el volumen. Laura me miró con fastidio. Relájate, dijo, es viernes. No discutí. Volví a mi cuarto. Pero algo se rompió ahí. Al día siguiente, no hablamos. Ella se fue temprano con Martín. Yo me quedé trabajando, cansado, molesto conmigo mismo por no haber insistido más, por haber aceptado todo otra vez. Cuando volvió por la tarde, actuó como si nada hubiera pasado. Me contó que estaba cerca de conseguir un trabajo, que pronto todo se iba a acomodar. Esa frase, todo se va a acomodar, empezó a sonarme vacía. ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? No pregunté. Solo asentí. Unos días después, recibí un correo del banco sobre el departamento de nuestra infancia. Una notificación automática, algo administrativo. Laura había iniciado un trámite para actualizar datos. No era ilegal, ni grave. Pero era algo que se hacía entre los dos. Y yo no sabía nada. Esa noche la esperé despierto. No para discutir, al menos eso me dije. Solo para preguntar. Cuando se lo mencioné, se sorprendió. Ah, eso, dijo. Pensé que te había contado. No lo había hecho. Me explicó que no era nada importante, que solo estaba adelantando cosas por si acaso. Hablaba rápido, con seguridad. Yo escuchaba y sentía que iba quedando afuera de mi propia historia. No supe qué decir. No levanté la voz. No hice un escándalo. Solo asentí otra vez. Después de que se fue a dormir, me quedé en el living, mirando la cafetera nueva, el sillón ocupado por alguien más, las cosas movidas. Pensé en lo fácil que había sido para ella avanzar sin mí. Y en lo difícil que era para mí frenar algo sin sentirme el malo. No sabía qué iba a pasar. No sabía si estaba exagerando o si, de verdad, algo se me estaba yendo de las manos. Lo único claro era que ya no se trataba solo de compartir un espacio. Había decisiones en juego. Y yo no estaba seguro de seguir dispuesto a cargar con todas. Después de esa conversación sobre el banco, algo cambió en mí. No fue inmediato ni dramático. No desperté decidido a enfrentarla ni a echarla de casa. Fue más bien una especie de distancia interna. Seguía haciendo lo mismo de siempre, pero ya no con la misma disposición. Como si una parte mía hubiera empezado a tomar nota de todo. Laura se volvió más organizada de repente. Empezó a hablar de planes, de ordenar papeles, de pensar en el futuro. Usaba esas frases como si fueran neutrales,
pero yo sentía que había un subtexto que no alcanzaba a ver. Cuando yo preguntaba algo concreto, respondía con generalidades. No te preocupes, es solo para tener opciones, decía. Martín ya no era solo un invitado ocasional. Tenía cepillo de dientes en el baño. A veces llegaba antes que Laura y se quedaba esperándola en el sillón, viendo televisión. Me saludaba como si yo fuera el dueño de casa, y al mismo tiempo como si no importara demasiado que yo estuviera ahí. Una presencia educada, pero firme. Una noche cenamos los tres. Fue incómodo. Laura hablaba de proyectos, de mudarse algún día, de no quedarse estancados. Martina sentía mucho. Yo casi no dije nada. En un momento Laura mencionó el departamento de nuestra infancia delante de él. Es una oportunidad, dijo. Tener algo propio, empezar de nuevo. No dijo los dos. No dijo nosotros. Dijo empezar. Sentí un pinchazo raro, como si alguien hablara de mi vida sin invitarme a la conversación. Esa noche, cuando Martín se fue, le pregunté directamente. ¿Estás pensando en mudarte? Laura se encogió de hombros. No ahora, pero sí, algún día. No quiero quedarme aquí para siempre. Quedarme aquí sonó como si yo fuera parte del lugar, no de su vida. Le pregunté por el departamento, por los trámites, porque no me había dicho nada antes. Dijo que no quería preocuparme, que sabía que yo me ponía nervioso con esos temas. Lo dijo con una sonrisa cansada, como si el problema fuera mi forma de ser y no su silencio. Empezamos a discutir más seguido, pero nunca de frente. Eran discusiones suaves, llenas de frases incompletas. No es para tanto. Estás exagerando. Siempre ves lo malo. Yo respondía con cosas como solo pregunto o da igual. Nadie decía lo que realmente pensaba. Un día revisé mis gastos con más detalle. Hice una lista. Me sorprendió ver cuánto había aumentado todo desde que ella vivía conmigo. No solo comida y servicios, también pequeñas cosas, taxis, pedidos a domicilio, compras que yo no había elegido. Me dio vergüenza pensar en ponerle un número a eso. Como si fuera mezquino. Pero al mismo tiempo, sentí que estaba financiando una vida que no era mía. Decidí hablarlo. Me preparé mentalmente todo el día. Cuando por fin se lo dije, Laura se puso a la defensiva. ¿Ahora me vas a cobrar por vivir aquí? Preguntó. No era eso. O al menos no quería que sonara así. Le expliqué que necesitaba ordenar mis cuentas, que no podía seguir pagando todo. Ella suspiró fuerte, como si yo fuera una carga más. Pensé que entendías mi situación, dijo. Yo también pensé eso, pero no supe cómo decirlo sin sonar cruel. Esa noche dormimos mal los dos. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Me habló de una posible entrevista de trabajo, de un plan para el fin de semana con Martín. Yo asentí, pero por dentro sentía que había abierto una grieta. Empecé a pasar más tiempo fuera de casa. Trabajaba desde cafés, salía a caminar sin rumbo. El departamento se sentía ajeno. Como si fuera una estación de paso para todos menos para mí. Cuando llegaba, a veces Laura estaba con Martín. Otras, estaba hablando por teléfono en voz baja. Yo me encerraba en mi cuarto y escuchaba risas desde la sala. Una tarde encontré una carpeta en la mesa. No la estaba buscando. Solo estaba ahí, abierta. Tenía copias de documentos, el título del departamento de nuestra infancia, recibos, notas con números escritos a mano. No la toqué. No la leí entera. Pero verla me dio una sensación de urgencia que no sabía cómo nombrar. Cuando Laura llegó, guardó la carpeta rápido. Son cosas aburridas, dijo. No te preocupes. Pero yo ya estaba preocupado. Empecé a preguntarme si yo era el único que veía un problema. Tal vez ella solo estaba organizando su vida y yo me estaba quedando atrás. Tal vez siempre fui demasiado dependiente de la idea de familia y ella no, o tal vez, sin quererlo, yo me había convertido en un obstáculo. Lo que más me dolía no era el dinero ni el espacio.
Era la sensación de que las decisiones importantes se estaban tomando sin mí. Como si mi papel se hubiera reducido a pagar, esperar y entender. Una noche, al apagar la luz, escuché a Laura hablando con Martín en su habitación. No entendí todo, pero capté una frase. No se lo he dicho todavía, pero pronto voy a hacerlo. No supe a qué se refería. Me quedé despierto mucho tiempo pensando en eso. ¿En qué era lo que no me había dicho? En si tenía que preguntarle o fingir que no había escuchado nada. No pasó nada esa noche. No hubo confrontación. Solo esa frase flotando en mi cabeza, como una amenaza suave. Algo estaba por cambiar. Y yo no sabía si iba a estar incluido en ese cambio o si solo iba a enterarme cuando ya fuera tarde. Pasaron 2 días desde que escuché esa frase detrás de la pared. 2 días en los que Laura actuó como si todo fuera normal. Desayunaba conmigo, me preguntaba si quería café, hablaba del clima. Yo respondía automático, como si mi cabeza estuviera en otro lugar. La noche del tercer día, fue ella quien habló primero. Estábamos sentados en la mesa, cada uno con su plato, sin mirarnos demasiado. Tenemos que hablar, dijo. No levantó la voz. No sonaba nerviosa. Sonaba decidida. Yo asentí antes de que terminara la frase, como si ya supiera de qué iba. Me dijo que había estado pensando mucho en su futuro. Que no podía seguir dependiendo de mí. Que Martín le había propuesto irse a vivir juntos. No algún día, sino pronto. Usó palabras como crecer, cerrar ciclos, empezar algo propio. Yo escuchaba todo como si fuera un discurso ensayado. Después vino lo que realmente me dejó frío. Y también estuve viendo lo del departamento de mamá, dijo. Creo que lo mejor sería venderlo. No dijo hablarlo. No dijo pensarlo juntos. Dijo lo mejor sería. Le pregunté por qué no me había dicho nada antes. Me respondió que sabía que yo me iba a oponer, que siempre me aferraba al pasado. No podemos vivir de recuerdos, dijo. Le recordé que el departamento estaba a nombre de los dos. Que no era solo suyo. Que eso no se decidía así. Suspiró, como si yo fuera el complicado. No te estoy excluyendo, dijo, solo estoy avanzando. Ahí entendí algo que me costó aceptar, para ella, avanzar significaba dejarme atrás. No gritamos. No hubo drama. Fue una conversación larga, cansada. Yo le dije que me sentía usado, que había sostenido todo mientras ella armaba su salida. Ella me dijo que nunca me lo pidió, que yo siempre había querido ser el fuerte. Que no era su culpa si yo no sabía poner límites. Tal vez tenía razón. Tal vez no. En ese momento, eso ya no importaba tanto. Lo que sí me dolió fue cuando dijo. No pensé que te iba a afectar tanto. Como si yo fuera una reacción exagerada, no parte del problema. Martín no estaba esa noche, pero su nombre flotaba en la conversación como un tercer cuerpo sentado entre nosotros. Le dije que necesitaba tiempo. Que no iba a firmar nada sin hablarlo bien. Que, por ahora, el departamento no se vendía. Ella aceptó, pero con una cara que decía otra cosa. A la semana siguiente, se mudó con Martín. No hubo despedida dramática. Metió sus cosas en cajas, me dio un abrazo raro, rápido. Gracias por todo, dijo. Sonó sincero, pero también definitivo. El departamento quedó en silencio. Demasiado grande. La cafetera nueva seguía ahí. El sillón volvió a ser solo mío. Y por primera vez en meses, pude sentarme sin sentir que estorbaba. Empezaron los mensajes. Primero sobre cosas prácticas. El banco pidió unos papeles. Tenemos que ver lo del notario. Después, silencios largos. Yo pensaba mucho en nuestra infancia. En cómo prometimos cuidarnos siempre. En cómo esa promesa se había transformado en algo confuso, ayuda, dependencia, culpa. No la odio. No puedo. Es mi hermana. Pero tampoco puedo fingir que nada pasó. Ahora estamos en un punto raro. No peleados. No cercanos.
como dos personas que compartieron algo importante y no saben bien qué hacer con eso después. El departamento de nuestra infancia sigue ahí, vacío. Nadie lo usa. Nadie lo vende. Es como un símbolo incómodo entre nosotros. A veces me pregunto si debí decir que no antes. Si debí poner límites desde el principio. O si esto era inevitable. Laura sigue con Martín. Yo sigo aquí. Nos escribimos de vez en cuando. Mensajes cortos. Educados. No sé si algún día vamos a hablar de todo sin defensas. No sé si vamos a volver a ser como antes. Tal vez no. Lo único que sé es que ayudarla me hizo sentir necesario, hasta que me sentí reemplazable. Y eso es lo que todavía no termino de entender. ¿Fui un buen hermano, o solo alguien conveniente mientras hacía su vida?